Pillé a mi mujer besando el cuello de su jefe en la fiesta de la empresa, así que me acerqué a ellos con el corazón acelerado y la cara ardiendo. Le toqué el hombro, se giró sobresaltada y simplemente dijo, no tienes que darme explicaciones, solo quería asegurarme. Me fui con la certeza de que nuestro final merecía dignidad. Y es increíble cómo, aun sabiendo que algo anda mal, insistimos en no creer. Ya había notado las miradas, su tono de voz al hablar de él, la forma en que sonreía al teléfono cuando creía que no la veía. Pero la esperanza ciega es lo último que muere del alma. No se trataba solo del beso en el cuello. Se trataba de la certeza que me invadió como un cementerio entero, todo ya había pasado. Eso era todo lo que quedaba del coraje que nunca tuvo para confesar. Me pregunté cuánto tiempo hacía que no me veía. Cuánto tiempo hacía que no dormía junto a alguien que ya no estaba. Quizás desde siempre. Recuerdo el camino hacia el coche como si estuviera hecho de espinas. Cada paso era un corte, cada respiración una confesión que mi cuerpo hacía sin permiso. Lo peor de todo no fue la traición. Lo peor de todo fue la paz que sintió después. La forma en que no me persiguió, como si ese final fuera solo un capítulo natural, como si yo no hubiera sido amor en absoluto, solo conveniencia, solo hábito. Y el mayor dolor vino de esto, darme cuenta de que alguien que una vez juró amarme ahora me miraba como si fuera parte de una historia obsoleta, un libro que ya había cerrado antes de que yo supiera que el capítulo final estaba escrito. En los días siguientes, su silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Ni disculpas, ni intentos reales de reparación, solo mensajes formales sobre facturas que pagar u objetos que coleccionar. Por dentro, me destrozaba una dignidad que me obligaba a parecer completa. Mis amigos me decían que necesitaba salir, vivir, conocer gente. Pero, ¿cómo conoces a alguien nuevo cuando tu corazón aún vive en una casa de la que te han desterrado? Lo peor de la traición no es el final de la relación. Es el final de quien eras dentro de esa relación. No te despides simplemente de la persona. Entierras la versión de ti mismo que creía en el amor, que hacía planes, que sonreía al escuchar una voz al teléfono. Ya no era esa persona. Me convertí en otra. Alguien más callado, más atento, más desconfiado. Intentó quedarse con su jefe. No lo ocultó. Varios amigos en común dejaron fotos, comentarios, indicios de una felicidad que parecía demasiado coreografiada para ser genuina. Pero no sentí envidia. Sentí algo peor, lástima. Porque sabía que no duraría. Porque sabía que quienes intercambian amor por aventura invariablemente pierden ambos. Era demasiado vanidoso, demasiado egocéntrico, uno de esos hombres a los que les gusta coleccionar mujeres como trofeos pero no tienen la paciencia de vivir con ninguna de ellas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un día, ella desapareció de las redes sociales. Silencio total. Más tarde, supe que simplemente había seguido adelante, se había involucrado con otra persona, y que ella se había quedado atrás como un error del que ni siquiera se había molestado en arrepentirse. Ella vino a mí un tiempo después. Su voz baja, sus ojos cansados. Dijo que necesitaba disculparse. Que no tenía idea de cuánto lo lamentaba, cuánto extrañaba quién era yo. Cuán equivocada había estado al creer que esta nueva relación traería de vuelta lo que había destruido dentro de sí misma. Intentó usar nuestros recuerdos como pasaporte a un nuevo comienzo. Habló de nuestra música, nuestro restaurante favorito, el perro que criamos juntos, nuestros viajes, nuestros largos abrazos en los domingos lluviosos. Lo escuché todo con un silencio que gritó mucho más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando terminó, esperanzada, como si hubiera abierto una puerta que nunca debería haberse cerrado, simplemente dije, te perdono. Pero eso no significa que te quiera de vuelta. Lloró. Pero no fue un grito de liberación. Fue el grito de alguien que sabe que ha perdido lo que nunca volverá a encontrar. En ese momento, ya estaba conociendo a alguien nuevo. A alguien diferente. Sin grandes declaraciones, sin pasiones descontroladas. Era algo apacible. Un amor de presencia, de pequeños gestos, de silenciosa complicidad. Llegó silenciosa, pero con una luz tan serena que, poco a poco, iluminó todas las partes de mí que se habían borrado. No pidió espacio. Me dio tiempo.
Y me hizo comprender que el amor no tiene que ser ruidoso para ser verdadero. Fue con ella que entendí lo que era ser elegido de nuevo, pero esta vez, por alguien que no tenía dudas. No necesitaba comparar ni borrar el pasado. Simplemente caminó a mi lado, paso a paso, sin prisa, sin presión. Y en ese simple caminar, me devolvió a mí mismo. La vida siguió. Mi vida siguió. Pero la suya permaneció estancada. Mi exesposa probó nuevas relaciones, y me enteré por casualidad. Una amiga en común me dijo que estaba frustrada, siempre comparando a los hombres con los que salía. Siempre buscando, con nuevos ojos, el reflejo de un amor que ella misma destruyó. Eso era todo. Me buscó en todos ellos, pero me buscó después de perderme. Y el problema de engañar no es solo traicionar a la otra persona. Es traicionarse a uno mismo. Porque puedes engañarte a ti mismo pensando que estás viviendo algo mejor, pero cuando la emoción se desvanece y la realidad se impone, lo que queda es el eco de lo que desechaste. Un eco que te recuerda, cada día, que lo que perdiste no fue solo una persona, fue la oportunidad de ser feliz con ella. Nunca volví. Nunca volví a dejar la puerta entreabierta. Sabía que el perdón era necesario, pero permitir que volviera sería una falta de respeto a todo lo que había soportado para seguir adelante. Y lo más importante, sería injusto para quienes, después de mí, me reconstruyeron. Para quienes me tomaron de la mano cuando todo dentro de mí aún temblaba. La mujer que está a mi lado hoy no es el trofeo de un gran avance. Es el hogar que no sabía que merecía. Y la mayor ironía de todas es que cuando eliges traicionar a alguien que realmente te ama, no solo destruyes ese amor, destruyes cualquier posibilidad de encontrar un amor así de nuevo. Porque el amor verdadero es irreemplazable. Es único. Y cuando es traicionado, no muere. Se va para ser vivido en otro lugar. En otro cuerpo. En otra historia. Pero no todo termina ahí. Un día, años después, me volvió a ver. Por casualidad. En un pequeño restaurante del pueblo donde solíamos ir. Estaba de la mano con mi actual pareja, riéndonos de algo simple, como dos adolescentes enamorados. Ella estaba sola, con una mirada que gritaba todo lo que su boca nunca se atrevió a decir. Una mirada de añoranza, de vergüenza, de pérdida. Una mirada que decía, tú eras mi lugar y elegí irme. Pero en ese momento, nada de eso me importaba. Porque ya estaba completo. Ya estaba curado. Ya era feliz. ¿Y ella? Finalmente comprendió que algunas decisiones no se pueden deshacer. Pero lo que ella nunca supo es lo que pasó esa misma noche, algo que hasta el día de hoy me guardo para mí. Y tal vez esta es la parte de la historia que nadie esperaba. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición se idealiza ni se justifica. Todas las historias que escucharán son ficticias, pero contienen profundas verdades y muestran, sin tapujos, cómo la traición tiene el poder de destruir vidas, sentimientos y futuros. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es intenso, realista e impactante. Abróchate el cinturón y disfruta la historia. Cuando Isen conoció a Olivia, aún cargaba con el peso de sus propios silencios, de sus intentos fallidos de encontrar su lugar en el mundo y de las noches en las que la soledad era más ruidosa que cualquier fiesta. No era un hombre extraordinario a los ojos del mundo, pero había en él una calma poco común, una bondad nacida del respeto por los pequeños detalles. Trabajaba como analista de sistemas en una empresa tecnológica y llevaba una vida discreta y metódica, donde cada rutina le ofrecía seguridad. Olivia, en cambio, parecía provenir de un mundo más vibrante. Comunicativa, desenfadada, decidida, tenía esa clase de sonrisa que iluminaba incluso los días más nublados y una presencia que llenaba cualquier espacio con naturalidad, sin esfuerzo. Era de las que, incluso en silencio, decían algo. Trabajando en el departamento de marketing de la misma empresa, su primer contacto fue a través de un correo electrónico informal, que pronto se convirtió en una conversación en el pasillo, luego un café, luego una cena sin pretensiones, y antes de que se dieran cuenta, ya estaban inmersos el uno en el otro. El comienzo fue tan dulce como el recuerdo de una vieja canción. Ambos venían de relaciones previas sin resolver, pero encontraron una especie de refugio el uno en el otro.
Isen quedó cautivado por esta mujer espontánea que decía lo que pensaba y reía sin pedir permiso. Olivia se enamoró de su silenciosa firmeza, de su forma de escuchar atentamente y recordar detalles, como su libro favorito o su miedo infantil a los truenos. Construyeron todo despacio, sin prisas, como quien moldea algo frágil con las manos. Su primer viaje juntos tuvo lugar 6 meses después de oficializar su relación. Un pueblo costero, una posada sencilla, el olor a sal y la charla ociosa junto al mar. Regresaron convencidos de que había algo más entre ellos, algo que valía la pena cultivar. Y así lo hicieron. Compartieron armarios, domingos e incluso silencios. Él cocinaba los viernes, ella cuidaba las plantas del balcón, él traía vino, ella elegía la película. Cuando decidieron casarse, no hubo una propuesta cinematográfica, solo una mirada mutua en una noche normal, donde ambos supieron que era el momento. La ceremonia fue sencilla, íntima, rodeados de gente que los animaba. Vivían en un apartamento modesto pero vibrante. Desarrollaron sus propios rituales, café en la cama los sábados, una lista de reproducción de jazz para la cena, discusiones sobre qué serie empezar y promesas susurradas antes de acostarse. Todo parecía estar en equilibrio. No era un cuento de hadas, hubo días malos, pequeñas peleas, desacuerdos sobre el futuro, pero nada que les hiciera dudar de su amor. Olivia, con su naturaleza intensa, siempre buscaba algo más. Quería crecer, cambiar de roles, viajar más, involucrarse en nuevos proyectos. Isen admiraba esto en ella, pero se sentía cómoda donde estaba. Nunca aspiró a grandes posiciones ni a notoriedad. Para él, la estabilidad era una virtud. La diferencia en sus ritmos, al principio, se vio como complementaria. Él era la tierra, ella era el viento. Poco a poco, sin embargo, Olivia empezó a llevar trabajo a casa con más frecuencia. Las cenas tranquilas dieron paso a llamadas urgentes, hojas de cálculo abiertas en la sala y reuniones nocturnas. Isen intentó comprender. Incluso la animó. Le dijo que estaba en la cima de su carrera, que merecía ser reconocida, que era inteligente y que merecía lograr lo que quisiera. Ella sonrió y le dio las gracias, pero parecía cada vez más distante. Las conversaciones, antes largas, se volvieron breves. Las risas compartidas dieron paso a un cansancio mutuo. Todavía había afecto, respeto y una rutina establecida, pero algo invisible parecía afianzarse entre ellos. Un espacio que crecía lentamente, imperceptible para la mirada apresurada, pero que transformaba el hogar en un lugar más frío. A pesar de esto, Isen creía que era solo una fase. Todas las parejas pasan por altibajos. Todavía se abrazaban al dormir. Todavía compartían el mismo lado de la cama. Todavía se deseaban lo mejor. Pero en su interior, algo empezó a dolerle en silencio. No eran celos. Era ausencia. Una ausencia que sentía incluso con ella a su lado. Empezó a notar que Olivia se distraía con facilidad, que miraba su móvil con más frecuencia que antes, que respondía con un "enseguida vuelvo", cada vez más frecuente. Empezó a salir sola a eventos de empresa, cenas con compañeros y reuniones fuera de horario. Siempre tenía explicaciones plausibles. Y Isen no era de los que desconfiaban. Prefería creer. Confiaba, o al menos lo intentaba. Mantenían una vida social activa. Salían con amigos, asistían a fiestas de cumpleaños, reían en las comidas de los domingos. Pero en cuanto estaban solos, el silencio volvía a pesarles. Era un silencio cortés y civilizado, de esos que parecen respetar el espacio del otro pero que, en el fondo, reclaman atención a gritos. Isen intentaba romper ese silencio con amabilidad. Preparaba café, dejaba notas, sugería viajes cortos para reconectar. Olivia sonrió y dijo que le encantaba eso de él. Pero las promesas de reencuentro nunca se materializaban. La excusa siempre era el tiempo. El tiempo que le faltaba, el tiempo que no permitía, el tiempo que exigía. Una tarde cualquiera, llegó a casa con una expresión diferente. No era cansancio, era distracción. Parecía tener la mente en otra parte, le costaba enfocar la vista. Isen intentó hablar, le preguntó si algo la preocupaba. Ella respondió que solo era trabajo, presión extra, un nuevo proyecto que requería más energía. Él la creyó.
Al fin y al cabo, nunca le había dado ninguna razón para no hacerlo. Pero incluso creyéndola, sintió que algo se le escapaba de las manos. Empezó a replantearse sus acciones, a preguntarse si había hecho algo mal, si se había vuelto demasiado complaciente, si no había sabido elogiarse, desearse, reinventarse dentro de su matrimonio. Quizás era culpa suya. Quizás se había vuelto demasiado predecible. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y confusión. Olivia se mostraba a ratos cariñosa y a ratos distante. Algunos días regresaba temprano, aparentemente ansiosa por recuperar el tiempo perdido. Cocinaban juntas, bebían vino y reían como siempre. Otros días, se encerraba en su habitación, con los auriculares puestos, agotada hasta el punto de no poder dormir. Ethan oscilaba entre creer que estaban bien y sentir que algo faltaba. No tenía pruebas ni confesiones, pero tenía esa persistente sensación de que algo no cuadraba. E incluso sin saber qué era, el dolor ya empezaba a sentarse, silencioso, persistente, como una grieta invisible en una pared aparentemente sólida. Durante una cena con amigos en común, un detalle le llamó la atención. Olivia mencionó un evento de la empresa con un entusiasmo inusual. Habló de la llegada de gente nueva, de cómo se estaba renovando el ambiente, de la nueva energía que estaba adquiriendo el equipo. Ethan la observó en silencio. Vio en ella un brillo que no había visto en su propia casa desde hacía mucho tiempo. Y aunque quería sentirse orgulloso, algo en su interior se encogió. No eran celos. Era darse cuenta de que ella estaba floreciendo lejos de él. Que tal vez este nuevo brillo no tenía cabida en el antiguo amor que habían forjado. A pesar de esto, él permaneció. Eligió creer en lo que habían construido. En los años que compartieron, en las promesas hechas con la mirada, en los días en que ella era su lugar en el mundo. Y aunque sentía que algo lo alejaba de ella cada día, permaneció, porque el amor, a veces, es esto, resistir cuando todo a su alrededor parece querer rendirse. Y fue en este contexto, entre gestos de esperanza y silencios que dolían, que su historia continuó. Una historia donde aún había amor, pero tal vez no era el mismo. Donde aún había compañía, pero tal vez ya no estaba presente. Donde aún había promesas, pero tal vez ya no había intenciones. Y entre las páginas de esta rutina de gestos contenidos y palabras no dichas, algo se preparaba para romperse. Algo que lo cambiaría todo. Pero hasta ese momento, Ethan seguía creyendo que el amor podía bastar. Simplemente no sabía que a veces el amor perdura, pero no salva. Que a veces el amor lucha, pero no vence. Que a veces, el amor llega demasiado tarde para detener lo que ya ha empezado a desmoronarse. La fiesta de la empresa tuvo lugar un viernes demasiado caluroso para esa época del año. Ethan no había planeado ir. Odiaba los eventos corporativos, sobre todo aquellos en los que tenía que sonreír educadamente y charlar con gente que solo lo buscaba cuando necesitaba algo. Pero Olivia insistió. Dijo que sería importante para ella, que era una noche especial y que estaría encantada de que la acompañara. Dudó, pero fue. Se puso la camisa que ella había comprado semanas antes y dejó que le arreglara el cuello con dedos firmes y rápidos. Por el camino, estaba inquieta. Jugueteó con su teléfono más de lo habitual, escribiendo rápido, sonriendo para sí misma. Cuando él le preguntó si todo iba bien, respondió con un claro, demasiado automático, demasiado distraída, como si no quisiera dejar lugar a preguntas. Llegaron a la sala iluminada y recargada, con música ambiental y gente hablando demasiado alto. Olivia fue a saludar a sus compañeros, caminando de un lado a otro con una copa de vino espumoso en la mano, y Ethan estaba parado en la esquina, observando, apoyado en la barra, tratando de parecer menos fuera de lugar de lo que se sentía. Ya no buscaba comprender. Simplemente observaba. Era hermosa. Extremadamente hermosa. Como si se hubiera preparado no solo para el evento, sino para algo que él no entendía. El vestido nuevo, el perfume demasiado fuerte para su gusto, los tacones más altos de lo necesario. Había una presencia urgente en ella, como si necesitara ser notada. Ethan ya no reconocía esa versión de ella, pero no tenía el coraje de enfrentar la verdad que ya se revelaba en pequeños detalles. Y entonces, entre una canción y la siguiente, entre el estruendo de las conversaciones y el tintineo de las copas, la vio. Estaba apoyada contra el patio,
entre las sombras decorativas, frente a un hombre al que Isen solo conocía de vista, pero cuyo rostro ahora estaba demasiado cerca del suyo. Su mano descansaba ligeramente sobre su cintura, y sus labios se movían con naturalidad por su cuello, como si el gesto fuera ensayado, familiar, íntimo. Olivia no retrocedió. No lo apartó. No lo ocultó. Simplemente cerró los ojos por un breve momento, como si estuviera exactamente donde quería estar. El suelo pareció ceder. Y se encaminó hacia ellos como si atravesara una pesadilla viscosa, cada paso exigiendo un esfuerzo absurdo. La ira no llegó de inmediato. Era una mezcla de decepción, incredulidad y vergüenza. Le tocó el hombro con las yemas de los dedos. Ella se giró, sobresaltada. Su mirada fija en él, sus labios entreabiertos, su rostro congelado por un segundo que pareció eterno. Y entonces dijo, con una voz más firme de lo que había imaginado en ese momento, no hace falta que expliques nada, solo quería asegurarme. Y se fue. No corrió, no gritó, no discutió. Simplemente se fue. Porque algunos dolores no se discuten, se llevan en silencio. Las siguientes horas transcurrieron en silencio y con el corazón acelerado. Isen conducía sin rumbo, deteniéndose en cualquier calle para respirar. Le ardía la cara, no de calor, sino de humillación. Una humillación fría y seca que se le colaba por los poros como una fiebre sin nombre. No lloró esa noche. Ni la siguiente. Simplemente siguió adelante. Al día siguiente, sin prisas, preparó su maleta, dejándolo todo organizado, como quien ordena la ropa de un muerto antes del entierro. Cuando ella regresó, intentó hablar, pero él no la escuchó. Simplemente dijo que lo que existía entre ellos merecía un final digno. Y la dignidad, en ese momento, era silencio. Ella se fue cabizbaja, llevándose consigo lo que quedaba de una historia que hasta entonces él había creído real. Pasó el tiempo. Isen rehizo su vida lentamente. Nunca volvió a ser el mismo, pero se permitió vivir de nuevo. Conoció a alguien. Alguien diferente, más tranquilo, más presente. Un amor silencioso y estable, donde no había dudas, ni espacio para fantasmas. Era una relación sencilla, hecha de verdades cotidianas y manos firmes. No había juegos, promesas vacías ni miradas distraídas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Olivia, sin embargo, parecía haber superado la situación con su antiguo jefe, con quien intercambiaba discretas caricias mientras aún llevaba el anillo de bodas de Isen. La historia se extendió rápidamente por los pasillos de la empresa. Durante un tiempo, pareció segura de sí misma. Publicaba fotos, sonrisas, momentos de viajes cortos, como si necesitara demostrarse algo a sí misma. Pero las ilusiones tienen fecha de caducidad. Y cuando la novedad empezó a pesarle, cuando las miradas ya no llegaban con la misma admiración, se dio cuenta de lo que había hecho. No se trataba del jefe, ni de la novedad. Se trataba de todo lo que había perdido en el momento en que eligió a alguien que nunca la eligió realmente. La chispa se apagó. Su interés se desvaneció tan fácilmente como había aparecido. Intentó mantener la relación, pero se dio cuenta de que era la única que lo intentaba. Él no quería una relación. Solo quería lo que tenía, sin dejar rastro, sin consecuencias. Cuando se dio cuenta de que estaba sola, comenzó el dolor. El arrepentimiento no fue un golpe. Fue un goteo lento, día tras día. Un aroma que olía en la calle que le recordaba a Isen. Una canción que sonaba en el mercado y le traía de vuelta una cena de jueves normal. La falta de sus mensajes matutinos, el cuidado que tenía con sus alergias, la forma en que la esperaba incluso cuando llegaba tarde sin motivo. Todo volvió. No como un recuerdo, sino como una ausencia. Fue entonces cuando se dio cuenta, ninguno de los hombres con los que intentó involucrarse podía alcanzarlo. No se trataba solo de anhelo. Se trataba de comparación. Involuntaria, cruel, constante. Intentó seguir adelante, pero nadie se acercaba a la paz que él ofrecía. Empezó a rehuir las citas, las conversaciones, a sí misma. Los amigos en común notaron la distancia. Ella guardó silencio. Porque, ¿cómo podía explicar la destrucción de su propio hogar por impulso?
¿Cómo podía justificar la ausencia de algo que solo se puede entender cuando se pierde? Un día, por impulso, buscó a Isen. Habían pasado meses. Él respondió con voz firme. Ella tembló. Quería verlo. Lo necesitaba. Y él, por curiosidad o compasión, aceptó. Se sentaron en un café discreto, lejos de todo. Ella habló despacio, con la mirada baja y la voz entrecortada. Dijo que había cometido un error, que no sabía lo que hacía. Que había confundido admiración con deseo, novedad con amor. Dijo que pensaba en él todos los días, que ninguna otra relación había funcionado. Que buscaba en él lo que no había encontrado en nadie más. Isen la escuchó en silencio. Por respeto. Porque una parte de él todavía se preocupaba. Pero nada de eso lo conmovía como antes. Le agradeció su sinceridad. Dijo que él también pensaba en lo que habían pasado. Pero que había seguido adelante. Que ahora había alguien en su vida. Alguien que lo hacía sentir bien. Que lo amaba por completo. Y entonces lloró. No de alivio. Pero con pérdida. Una pérdida real. Porque por primera vez, comprendió, él era irreemplazable. Y no habría vuelta atrás. La traición no solo destruyó su matrimonio. Destruyó la versión de sí misma que la amaba de verdad. La mujer que reía con Isen, que compartía su vida con él, que hacía planes. Esa mujer murió en el momento en que eligió otro camino sin mirar atrás. Y lo que quedó fue alguien intentando recuperar lo que, por decisión propia, había dejado escapar. No quería que Isen volviera por amor. Lo quería de vuelta por arrepentimiento. Pero el amor ya había encontrado otro lugar donde florecer. Y ahora viviría con la certeza de que el amor de su vida no había muerto. Simplemente se había ido a vivir en otra historia. Una donde ella ya no tenía cabida. Habían pasado meses desde aquella última conversación en el café. El tiempo, que no se detiene ante nadie, seguía su curso con la frialdad de quien no se preocupa por las heridas abiertas. Isen, firme en su decisión, se mantuvo alejado. No por orgullo, sino por respeto a sí mismo. Por fin había comprendido lo que significaba ser amado de la manera correcta, no por obligación ni por comodidad, sino por una elección diaria, consciente y leal. Junto a quien ahora compartía su vida, encontró un silencio ligero, lleno de significado, y gestos que decían más que promesas. Los días que antes parecían grises ahora tenían color. No buscaba distracciones ni soluciones rápidas para los dolores del pasado. Estaba completo, presente, viviendo sin necesidad de fingir estabilidad. Tenía paz. Y esta paz era demasiado profunda para ser intercambiada por nostalgia o palabras tardías. Era el tipo de serenidad que solo surge después de haber pasado por el caos y haber elegido no regresar. La mujer a su lado, la que llegó silenciosamente, se convirtió gradualmente en la base sólida de todo lo que alguna vez deseó. No intentó borrar su pasado, sino darle la bienvenida. Era atenta, cariñosa, e incluso sin decirlo, él sabía que ella veía una parte de él que nadie más se molestó en comprender. No era una relación de grandes gestos, era de constancia. Alguien que cerraba las ventanas en las noches frías, preparaba la cantidad justa de café, sabía el nombre de su libro favorito y cómo le gustaba que le arreglaran la almohada. Poco a poco, llenó el espacio que una vez fue una cicatriz. Pero a diferencia de otras historias, no fue para hacerle olvidar, fue para enseñarle que aún era posible amar después de estar roto. Isen aprendió de ella que un corazón herido no necesita vivir a la defensiva. Que el amor verdadero no es el que requiere esfuerzo para mantenerse, sino el que simplemente perdura. Por otro lado, Olivia iba en otra dirección. No fue una caída repentina, sino una lenta deconstrucción. Su confianza en sí misma se disolvió en pequeñas derrotas internas. Los días se hicieron más largos, los fines de semana más tranquilos que antes. Sus amigos se fueron alejando poco a poco. No por malicia, sino por incomodidad. Nadie sabía exactamente qué decir, cómo reaccionar ante esa versión de ella que guardaba silencio en las fiestas y evitaba el contacto visual al oír su nombre. Había probado otras relaciones, sí, pero todas terminaban en el mismo lugar, la comparación.
Era como si cada nuevo hombre cargara, sin saberlo, con el peso de ser mejor que el que ella había rechazado. Y nadie lo era. Ninguno era tan amable al escuchar, tan presente en los pequeños detalles, tan estable sin ser tibio. No podía aceptarlo, pero era inevitable, lo extrañaba. Pero no al hombre idealizado, sino al verdadero. El que despertaba a su lado con el pelo revuelto y una sonrisa aún somnolienta. De escribir notas en servilletas y decir, vuelve pronto, como si cada ausencia fuera demasiado grande. Había noches en las que pensaba en llamarlo. No para disculparse, porque ya lo había hecho, sino para ver cómo estaba. Pero siempre se daba por vencida. ¿Qué podía decir? ¿Qué quedaba por decir después de todo esto? Así que simplemente observaba desde lejos. Vio fotos, se lo encontró un par de veces por casualidad, y cada encuentro fue como una puñalada silenciosa. Estaba bien. Era evidente. Su forma de caminar, el brillo en sus ojos, la calma en sus gestos. Lo reconoció porque ese hombre una vez le había sonreído así. Ahora, esa sonrisa tenía otro nombre. Un motivo diferente. Y la destrozaba en silencio. En la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, ambos estuvieron presentes. Era la primera vez que se veían de cerca desde el café. Ella se mostró más reservada, él más relajado. Su reencuentro fue cortés. Un saludo rápido, una sonrisa forzada. Isen no apartó la mirada, pero tampoco se demoró. Solo un gesto respetuoso, sin rencor, sin asuntos pendientes. Pero la destrozó. Ver de cerca cuánto había superado, lo feliz y completo que seguía siendo, fue el golpe final. Esa noche, sola en casa, lloró como nunca antes. No era solo añoranza, era dolor. Dolor por todo lo que había destruido con sus propias manos. Dolor por la versión de sí misma que sabía amar de verdad y que ahora ya no podía encontrar. Fue en ese momento que él comprendió, brutalmente, que la traición no solo acaba con los matrimonios. Destruye la posibilidad de nuevos comienzos. Porque algunas puertas, una vez que se cierran, nunca vuelven a abrirse. Y el arrepentimiento, por más sincero que sea, no tiene el poder de borrar las decisiones tomadas. Isen, por su parte, siguió adelante con facilidad. Se volvió a casar tiempo después, en una ceremonia discreta, entre personas que conocían su dolor y celebraron su victoria personal. Su nueva esposa lo miraba con admiración, pero también con reverencia. Conocía su historia, pero no la consideraba una amenaza. Sabía que estaba junto a un hombre que eligió reconstruirse sin perder su esencia. Juntos, adoptaron un perro, viajaron y construyeron un hogar donde el amor era la rutina, no la excepción. Ya no guardaba rencor hacia el pasado. Había perdonado a Olivia no porque lo mereciera, sino porque necesitaba dejarlo ir. No guardaba rencor, pero tampoco guardaba recuerdos. Todo formaba parte de una historia que lo preparó para la vida que realmente merecía. Y, lo más importante, había vuelto a aprender a confiar. Olivia, al final, lo hizo sola. Intentó rehacer su vida, volvió a la escuela, intentó redescubrirse a sí misma, pero había algo en su camino que siempre la atraía. No era la falta de oportunidades, era la ausencia de sentido. Porque incluso rodeada de nuevas experiencias, nuevas caras y posibles caminos, nunca encontró la paz. El peso de haber destrozado lo que era permaneció. Y por mucho que intentara seguir adelante, cada nuevo intento se veía atravesado por la sombra de quien era y de quien dejó de ser cuando decidió darle la espalda al amor más verdadero que jamás había conocido. Una tarde de primavera, sentada sola en un banco del parque, viendo pasar a las parejas de la mano, finalmente comprendió que la soledad más cruel no es la que nace de la ausencia de compañía, sino de saber que lo tuvo todo y lo desperdició. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta, intensas, conmovedoras y llenas de profundas reflexiones sobre el amor, las decisiones y sus consecuencias. Esta historia nos muestra que la traición no solo destruye relaciones. Rompe lazos invisibles,
arranca raíces que tardaron años en crecer y deja un rastro de arrepentimientos que no siempre se pueden sanar. La confianza, una vez rota, rara vez se recupera. Y el amor, por fuerte que sea, no sobrevive solo. Requiere cariño, verdad y lealtad. Quienes deciden traicionar pueden incluso experimentar un momento de euforia, pero tarde o temprano tendrán que enfrentarse al espejo y descubrir que han perdido mucho más de lo que imaginaban. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Aquí valoramos el amor leal, la verdad en las relaciones y el poder de la decisión correcta, incluso cuando requiere sacrificio. Hasta la próxima historia.